Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, sobre todo, como no, a mi gran amigo, mi gran compañero, Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues nada, muy contento de estar aquí y deseando hacer este nuevo capítulo que creo que puede resultar muy interesante porque vamos a tratar un tema muy curioso. Pues sí, porque ¿qué sería del fútbol, Marcos, sin estas dos cositas que tengo yo aquí? Para los que no nos vean y nos escuchen vía podcast, mi mano derecha una tarjetita amarilla, mi mano izquierda tarjetita roja, después de los árbitros, ¿no? Y que tan de moda y que tanto se hablan ellas todo cada fin de semana. Que sería el fútbol sin ellas, ¿no? Hace un par de semanas hablábamos acerca del cambio que supuso la entrada en vigor de la ley Bosman. Y esta semana traemos un relato salvajes muy relacionado con qué era el fútbol antes de la aparición de estas dos pequeñas cartulinas, ¿no? Esto, cómo no, agradeciendo a uno de nuestros oyentes fieles, que fue el que nos dio esa asistencia, ese pie de entradilla para poder iniciar este capítulo que tenemos por delante hoy, Marcos. Pues sí, Tony, cuesta hacerse a la idea, la verdad, pero lo cierto es que durante muchos años se jugaban partidos sin que esa imagen de un árbitro echándose la mano al bolsillo de la camiseta o del pantalón para mostrar a un futbolista una pequeña cartulina formara parte del imaginario futbolístico. Eso no quiere decir que no hubiera jugadores expulsados, porque la idea de las expulsiones ya sobrevolaba al fútbol, es verdad que sin aterrizar del todo, desde principios del siglo XX, pero lo cierto es que eran episodios, además de poco habituales, que carecían de un ritual definido, tal y como lo conocemos hoy. Pues sí, pues hoy en Relatos Salvajes no es un rivalidad, no cogemos el DeLorean, pero sí que vamos a retroceder en el tiempo y vamos a retroceder hasta el Mundial de 1966. A recordar la génesis de uno de los grandes cambios que el fútbol experimentó en su constante evolución hacia el deporte que conocemos hoy. En ese 1966, Inglaterra organizaba su Mundial, con una misión muy clara: levantar el trofeo en casa y proclamarse, por fin, los inventores del fútbol, campeones del mismo. Y era vital para ellos, porque a pesar de haber sido los inventores, como tú dices, el papel que habían tenido en los mundiales hasta este momento era poco menos que irrelevante. En los años 30 se habían mantenido al margen, no habían participado en 30, 34 y 38 porque habían roto con la FIFA en el año 1928 por desacuerdos sobre el concepto de profesionalismo entre unos y otros. En el 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, regresaron al redil FIFA y justo a tiempo ese regreso para el Mundial de Brasil en 1950. A Brasil llegaron con un aire de superioridad, muy confiados en que figuras como Billy Wright, el histórico delantero Tom Finney o Stanley Matthews, aunque ya era muy veterano, les dieran pues la victoria en el Mundial, ni más ni menos. Pero se llevaron un revolcón tremebundo y cayeron en la primera fase tras ser derrotados contra una flojísima selección de Estados Unidos con un gol de Joe Gedgens, que era un desconocido haitiano que jugó con la selección estadounidense siendo aún haitiano, porque él prometió que a la vuelta del Mundial se iba a nacionalizar estadounidense y nunca lo hizo. Bueno, pues este Gedgens fue el primer verdugo de Inglaterra en un Mundial. Pues sí, un gol de Gedgens que, por cierto, al igual que su protagonista, tiene una historia bastante curiosa. Y es que al acabar el partido, una agencia de noticias envió a los medios internacionales un telegrama con el inesperado resultado. Los periódicos ingleses pensaron que se trataba de un error tipográfico y publicaron el resultado que creían más factibles. Unos se decantaron por el Estados Unidos 1, Inglaterra 10, y otros directamente optaron por un 10-0. Cuando con el transcurso del día la sociedad inglesa se iba enterando del resultado real, pues te puedes imaginar, Marcos, no daban crédito. ¿Cómo iban esos jugadores, esas estrellas, a ser derrotados por una selección como esa, con la de Estados Unidos? La puntilla se la dio España con el famoso gol de Zarra.
y así terminó su debut mundialista, con un estruendoso fracaso. Pero lo peor es que aquella debacle no fue un caso aislado. En 1954 cayeron en cuartos ante Uruguay. En 1958, afectados por la tragedia de Múnich, fueron eliminados en fase de grupos en un partido a cara de perro contra la URSS. Y en 1962, Garrincha y su Brasil los mandaron de vuelta a casa ya en cuartos de final. La realidad era que mientras el fútbol se expandía y otras selecciones lo perfeccionaban, Inglaterra había perdido su dominio. Por eso, el Mundial del 66 ya era una cuestión de orgullo nacional. La oportunidad de reafirmarse en el fútbol que ellos mismos habían dado al mundo casi 100 años antes, cuando en 1863 la Football Association estableció las primeras reglas unificadas, separándose así definitivamente al fútbol del rugby. Y esa selección inglesa del 66 era un gran equipo. Era un equipo además muy disciplinado, con un Sir Alf Ramsey en el banquillo, que era un entrenador serio, meticuloso, con una idea táctica además muy innovadora. Ramsey se alejó del internacional, o sea, del tradicional fútbol inglés, ese fútbol de extremos veloces, ese fútbol de centros al área, y él impuso lo que él llamaba el Wingless Wonder, que era un sistema precisamente sin esos extremos puros. Reinaba en ese equipo Bobby Charlton, como en cualquier equipo en el que Bobby Charlton jugara, y junto a él Bobby Moore era el gran líder defensivo y el gran líder incluso emocional del equipo. No prometían ser los más vistosos, con un entrenador tan táctico era complicado, pero sí que eran un equipo rocoso, era un equipo eficaz, y tras empatar con Uruguay y vencer con solvencia a México y a Francia, pues se plantaron en cuartos de final. Pues sí, unos cuartos de final donde esperaba Argentina, también con una necesidad imperiosa de reivindicarse tras sus últimas actuaciones mundialistas. En 1958 llegaban como campeones de Sudamérica, con glorias de otro tiempo, como el portero Carrizo, el medio Néstor Pipo Rossi o el delantero Labruna. Pero Checoslovaquia pues les pasó literalmente por encima. Los humilló, venciéndolos por 6-1 y les hizo ver que todavía estaban a mucha distancia física de sus rivales europeos. Así que tenían que renovarse y rejuvenecer el equipo, pues cosa que hicieron en el Mundial del 62, pero que de poco les sirvió, porque volvieron a caer a las primeras de cambio tras ser vapuleados precisamente por Inglaterra. Y Argentina también tenía en el 66 una selección muy competitiva y joven. Ahí destacaba su línea defensiva, con nombres que ahora nos suenan a históricos como Roberto Perfumo, el mariscal de Racing, Rafael Albrecht, el central de San Lorenzo, e incluso un jugador que luego destacaremos, Silvio Marcholini, el lateral izquierdo de Boca Juniors. Pero no solo tenían defensa, también tenían pólvora arriba. Tenían al goleador de Independiente, Luis Artime, y tenían dos extremos de bastante calidad. Los extremos de River Plate, Pinino Más, Óscar el Pinino Más, que llegó a jugar en el Real Madrid bastantes años después, y Hermindo Anega, que era un jugador irregular, pero como lo tuviera la noche, era un futbolista genial. Y sobre todos ellos destacaba, y lo nombramos por primera vez en el capítulo de hoy, el protagonista principal de nuestro capítulo, el capitán y medio centro Antonio Ubaldo Ratín, quedaos con este nombre, el Rata, como era conocido, que era el alma de Boca Juniors, el alma de la selección argentina, que además fueron las dos últimas camisetas, las dos únicas camisetas que vistió en su vida como futbolista. Exacto, un one man club, como se conoce. Y ha tardado en aparecer nuestro protagonista, pero ha merecido la pena. Se trataba de un mediocampista defensivo de una gran presencia física. 1,90, Marcos, de metro de estatura, que en esa época, imagínate, una auténtica barbaridad. Algo lento, pero con técnica y visión de juego para sacar el balón limpio. En Boca era el 5, pero en Argentina portaba un número muy legendario, el número 10 a la espalda, que no correspondía tanto a su ubicación en el campo como a su arrolladora personalidad. Esa misma que lo convertía también, indiscutiblemente, en capitán, pese a la presencia de un futbolista con tanta ascendencia sobre sus compañeros como Roberto Perfumo, que sin embargo lo respetaba como líder natural y como el cadillo que era. Pues sí, Tony, si se tratara de una película, a estas alturas tendríamos ya la historia contextualizada, el reparto casi al completo, el actor principal, que es Ratín,
y todo el elenco de actores secundarios. Pero aún nos falta el antagonista. Y el partido entre ingleses y argentinos, aquí aparece el antagonista que estamos esperando, que es nada menos que el árbitro, el alemán Rudolf Kreitlein. Y aquí os presentamos al villano de nuestra historia. Y es que desde el principio la designación del alemán provocó suspicacias en los argentinos, por el hecho de tratarse precisamente de un árbitro europeo. Tenían la sensación de que todo estaba, como diría aquel, peligrosamente preparado, ¿no? Diseñado para que los anfitriones llegaran lejos y de que esta edición se iba a favorecer a los equipos europeos. El malestar se agravó cuando, según la versión de la delegación argentina, no los avisaron para que tomaran parte del sorteo arbitral, que en aquellos momentos dilucidaba el que iba a ser colegiado de dirigir el choque. Para reforzar su queja por el favoritismo de la FIFA hacia las selecciones europeas, no tuvieron ningún problema en usar a su archienemiga, a Brasil, la bicampeona del mundo y máxima favorita. Había quedado eliminada en la fase de grupos tras haber sido cosida a patadas por búlgaros y portugueses. Era indiscutible que la violencia contra los brasileños había sido intolerable y no se había cortado de manera correcta por los árbitros. Pero la paradoja era que los argentinos estaban quejándose cuando los que se habían empleado con extrema dureza hasta ahora en el Mundial eran precisamente ellos y no los ingleses. Pues sí, Argentina utilizando a Brasil para quejarse es de luego una escena curiosa, ¿no? Y como dices, además es que fueron los argentinos los que utilizaron una violencia excesiva en los partidos previos. Tampoco era una hermanita de la caridad la selección inglesa, con Alf Ramsey, como hemos comentado, era un equipo duro, pero la palma se la llevaban los argentinos en la primera fase, porque en el partido contra Alemania, faltando 20 minutos, el defensa argentino que hemos nombrado antes, Rafael Albrecht, le pegó un patadón inexplicable al alemán Wolfgang Weber, que obligó al árbitro yugoslavo a mostrarle el camino de los vestuarios. Los argentinos lo rodearon, protestaban, gesticulaban, pero desde luego, si vemos la expulsión, es totalmente justa, se le fue la cabeza a Albrecht. Y era un triste broche a un partido que, por lo demás, fue bastante bronco por parte de Argentina. Argentina saltó el campo exageradamente conservadora y dura, bastante dura, ante una Alemania que metió auténtico miedo. Inició el Mundial de manera arrolladora, le metió 5 a Suiza. Y claro, los argentinos temían porque se pudieran llevar una nueva paliza como el que les había propinado Checoslovaquia en el Mundial 58 y eso pues hubiera deprimido a la selección y al fútbol argentino probablemente durante muchos años. El entrenador, Juan Carlos Lorenzo, era un discípulo de Elenio Herrera, que lo había dirigido en el Atlético de Madrid, siendo Juan Carlos Lorenzo portero del Atlético de Madrid y Elenio Herrera técnico. Y claro, un discípulo de Elenio Herrera no iba a permitir que se llevara un revolcón su selección para nada. Y claro, esta actuación levantó ampollas en la prensa inglesa. La prensa inglesa comenzó a criticar duramente a los argentinos por su dureza, argumentando que los jugadores ingleses corrían peligro, su integridad física corría peligro vistos los precedentes. Y la prensa argentina, por su parte, protestaba por la designación de un árbitro europeo que, como decías antes, Tony, pues consideraban una manera de preparar el terreno al anfitrión para que pasara de ronda. Una prensa se quejaba por una cosa, otra prensa se quejaba por otra, el ambiente calentito. Y con este ambiente, pues imagínate, llegamos el 23 de junio en un Wembley imponente, presidido por la reina Isabel II, y estaba todo muy caldeado, y no solo porque el día fuera muy caluroso, que lo era, aunque nos pueda parecer extraño, ¿eh? Todo estaba listo para el comienzo de la partida de ajedrez entre el técnico inglés Alf Ramsey y el argentino Juan Carlos Lorenzo, en busca de las semifinales. Los ingleses, vestidos completamente de blanco, y Argentina con su camiseta clásica albiceleste y sus pantalones negros. Formaban sobre el campo mientras que el árbitro, Kreitlein, hacía garantoñas a los capitanes Bobby Moore y Ratín, ajenos a lo que les esperaba minutos después. Sí, la imagen del árbitro y Ratín haciéndose esas carantoñas, desde luego, no correspondía con lo que luego iba a pasar. No se lo podían esperar. Y Tony, antes de meternos de lleno en el análisis de lo que esa noche ocurrió, que es lo que ha provocado que elijamos este partido, este lance, ¿no? para nuestro capítulo, haber estado viendo el partido
Y como siempre que lo hago, he descubierto a jugadores que yo solo conocía mayormente por el nombre, por detalles biográficos, pero a los que no había visto jugar un partido completo. Y oye, me han encantado dos de ellos y sobre todo me ha encantado por la elegancia que tenían. Uno es Marcholini, el lateral izquierdo de la selección argentina, un lateral izquierdo diestro que juega a pierna cambiada, muy fino jugando, cada vez que saca el balón la verdad es que da gusto, se parece a Giaquinto Facchetti, el lateral también diestro jugando por la izquierda italiano, y me ha encantado Bobby Moore. A Bobby Moore es que da gusto verlo, cómo se posiciona, cómo saca el balón en corto, en largo, la jerarquía que tiene, cómo sus compañeros lo buscan continuamente. La verdad es que da gusto revisitar estos partidos para poder ver que jugadores que igual no tienen el físico, que seguro que no tienen el físico de los jugadores actuales, para poder ver el estilo elegantísimo que tenían. La verdad es que es todo un placer ver este tipo de partidos. Ratín también me ha sorprendido, pero en este caso no tanto para bien, no tanto por el nivel que tenía. Me ha sorprendido sobre todo por el hecho de que prácticamente juega andando. Y mi sensación es que llega a ralentizar bastante la circulación del balón y que la salida rápida que había planteado Juan Carlos Lorenzo tras el robo no llega a funcionar del todo cuando pasa por Ratín. Aunque eso sí, hay que reconocer que cuando tiene el balón, aunque lento, lo mueve con bastante criterio. Ahí también influye ese 1,90 que comentabas de Ratín, que desde luego destaca sobremanera sobre todos los rivales. Y bueno, para que todos nuestros amigos puedan tener la oportunidad, porque les pique la curiosidad, ¿no? Después, sobre todo, de estas palabras tuyas, Marcos, dejaremos el enlace del partido, que es de la web de FIFA, no es ninguna dirección rara ni nada por el estilo, es todo muy legal. Lo dejaremos en nuestra caja de descripción en YouTube y también en la de iVoox, para que podáis acceder a este partido, para quien quiera rememorar a estos jugadores. Pero si te parece, Marcos, vamos ya entrando en faena. Y una vez ya en el partido vemos que desde el inicio los ingleses llevan un poco más el peso del encuentro, mientras que Argentina trata de llegar a la portería con un juego bastante directo cuando recupera. Se ve Inglaterra con una condición física superior, algo que ya podemos presuponer. Y es curioso esto, porque los argentinos están en plena temporada y los ingleses ya han finalizado la suya, con lo cual el momento de forma de los sudamericanos debería a lo mejor haber sido mejor, por estar más frescos. Pero también es cierto que en ese momento, como decíamos antes, ¿no? En Europa y Sudamérica se juegan ritmos diferentes. Los sudamericanos habían ido dando pasos hacia adelante en lo físico en los últimos años, pero es palpable al ver el partido. Y diría, fíjate, es algo que se mantiene incluso a día de hoy, por muy globalizado que esté el fútbol. En los primeros minutos, por cierto, veo al árbitro muy correcto, dejando jugar, a lo Mateu Laoz a lo mejor, y sin decisiones tendenciosas, incluso señalando alguna falta a favor de Argentina, que no llegó a hablar yo clara del todo, ¿eh? Pues sí, Tony, nada parece augurar lo que luego va a suceder, por lo que tú comentas, porque no hay ninguna decisión especialmente extraña. Pero ya en el minuto 23 se empieza a enrarecer un poco el ambiente. Hay una jugada extraña en la que Ratín se gira con el balón, parece que es objeto de falta por parte de Bobby Charlton. Ratín hace un movimiento raro, Charlton sale proyectado hacia el suelo. Parece incluso que es falta de Charlton, pero Clydeline señala falta de Ratín por empujar con el brazo durante el giro. Es verdad que si luego ves la repetición, no hay repeticiones, pero si pasas de nuevo la imagen, es verdad que Ratín empuja un poco con el brazo durante su giro. A Ratín no le gusta, se nota, se le ve en la cara, en los gestos, pero tampoco llega a protestar. Se acaba llevando una amonestación su compañero, Solari, que es el tío de Santiago Solari, este es el famoso Indio Solari, que luego fue entrenador en España, y se la lleva por interrumpir el saque de Inglaterra, pero no deja de ser un lance del juego normal. Lo amonesta, y esto es una cosa bastante reseñable, sin tarjeta, porque claro, en ese momento no había tarjetas como hemos dicho anteriormente. Entonces lo que hace el árbitro es que le pide que se gire, apunta su número, el de Solari, y le pide que continúe. Es un código verbal, pero que se entiende perfectamente, la verdad. Un poco al estilo patio de recreo, ¿no? Cuando uno le dice a algún crío que no se vuelva a colar, que se sienta un ratito.
Argentina le va a durar poquito, le va durando cada vez menos el balón en los pies. Cuando roban, pues se precipitan. Inglaterra empieza a dominar el partido. En el minuto 32 llega la primera amonestación a Ratín. No queda muy claro por qué. Es una arrancada de Bobby Charlton en 3/4 de campo que encara a Ratín y mete hacia adentro usando su izquierda. Ratín no llega a cazarlo, pero lo golpea por detrás sin impedir que Charlton acabe lanzando. El portero ataja y se va a Kreitlein, y se ve, perdón, a Kreitling tomando la matrícula número 10 al capitán argentino. No queda claro si es consciente de que el propio Ratín ha sido amonestado, porque no hay protesta ni intercambio de palabras. Aunque Ratín es perro viejo y seguro, yo creo que sí, que se ha dado cuenta. Bueno, se ha dado cuenta seguro. Yo creo que se hace el tonto un poco cuando el árbitro se ve que le está cogiendo la matrícula, pero hombre, yo creo que se da cuenta seguro, ¿eh? Y aquí ya sí que se ve que el partido ha subido un poquito de tono. Es de una manera todavía bastante sutil, pero Wembley parece que lo respira, parece que lo ha detectado y comienza a rugir de manera más ruidosa que lo estaba haciendo hasta ahora. Los argentinos además parecen haberse encendido con una especie de mecha invisible y hay un ambiente enrarecido. Y ya pasan unos segundos, ya no hablamos ni siquiera de minutos para que veamos lo rápido que fue todo. El partido sigue aumentando de temperatura y en el minuto 34 ya llega una entrada algo más dura de Ratín. Entrada sobre Geoffrey Hurst, una entrada a la altura del centro del campo, sin venir a cuento, pegada a la banda, y esta entrada ya enciende a Wembley. Y la verdad es que le podría haber costado la segunda amonestación. Yo creo que no lo expulsa Tony porque se da cuenta de que igual la primera ha sido excesiva, porque no llega a derribar a Bobby Charlton, el toque es bastante sutil, aunque es por detrás. Pero pese a todo, el capitán argentino hace gestos de incredulidad al árbitro, gestos muy argentinos, no se encara, no acepta la falta, pero tampoco me parece una protesta excesiva. Y ahí el comentarista inglés, muy curiosamente, dice que el árbitro está perdiendo la paciencia. Algo nota el comentarista inglés, que de hecho en el vídeo de la FIFA está comentando en directo, ¿eh? No es un comentarista actual, sino que está comentando en directo. Algo se huele ese comentarista que va a pasar y pasó. Y sí, y tiene muy buen ojo el comentarista, ¿eh? Porque a continuación llega la jugada que va a desencadenar todo. Minuto 35. Y Perfumo comete una dura falta por detrás al borde del área sobre Hunt, el delantero del Liverpool. Hay un mínimo forcejeo que corta el árbitro y se ve a Ratín calmando a su compañero. Después se acerca al árbitro, le indica que quiere hablar con él y parece señalarse el brazalete, algo que podemos ver hoy en día, que en teoría ahora mismo ya solo es el capitán el que puede dirigirse al árbitro. En este caso, Ratín, pues parecía, ¿no? Pedir ese derecho a réplica, ¿no? Forzando incluso el contacto físico. No es una protesta irada, pero Kreitlein parece que se siente un poco abrumado. Indica que no quiere hablar con él y se aleja. Después de lanzarse la falta, amonesta al delantero Artime, que continúa protestando. No acabo de entender el origen de las protestas, la verdad, porque las faltas son claras y no ha mostrado tarjetas a los argentinos, pese a poder hacerlo si hubiera sido un árbitro riguroso. Pero el ambiente ya estaba definitivamente enrarecido. Sí, yo la verdad es que no lo entiendo muy bien, porque tanto la falta anterior de Ratín como esta son dos faltas bastante duras por detrás, sin venir a cuento. El árbitro no llega a amonestar, por lo cual Argentina igual, por lo que luego además comenta Ratín en alguna entrevista que le hacen, se queja de que el árbitro pitaba todo, que los ingleses se quejaban o se tiraban al suelo y el árbitro pitaba. No es lo que se ve en el partido, son entradas duras y el árbitro no es excesivamente rígido ni riguroso con ellos. Y en estas estábamos cuando el portero argentino saca de puerta, es lo que vemos en la imagen en directo del partido, y de repente suena el silbato, se para el juego, la cámara vuelve a la posición del árbitro y de Ratín y nos muestra al capitán argentino protestando, agachado por la diferencia de altura, que Ratín se encarga en todo momento de mostrar al árbitro. Yo tengo la sensación de que trata de abrumarlo en todo momento físicamente por sacarle más de una cabeza, que le sacan más de una cabeza, literalmente. Y ahí se intuye que, como había dicho el comentarista, Kreitlein ha perdido la paciencia, no quiere escucharlo más y le hace gestos claros para que se vaya del campo. Lo acaba de expulsar, Tony.
Ratín, el capitán de Argentina, expulsado. Como estás mostrando la tarjeta roja, ahí todavía no se mostraba. A ver, no, claro. Y Ratín se tenía que ir del campo. Él aseguró, Ratín, más tarde, años más tarde, que estaba pidiéndole que bajara un intérprete para que pudiera explicarle que estaba pitando todo a favor de los ingleses. Y que fue en ese momento cuando el árbitro aprovechó para expulsarlo. Ojo, también a la imagen. Estoy pidiendo un intérprete. Bueno, puede ser, ¿eh? Que estuviera pidiendo un intérprete, pero imagínate al árbitro alemán escuchando a Ratín quejarse continuamente, dijera lo que dijera, diría, oye, mira, llevas ya varios minutos comiéndome la oreja, así que ya no aguanto más, fuera. El árbitro, las explicaciones que dio luego en el acta fueron que, debido a la mirada que le había proferido Ratín, dice que con esa mirada de mala intención se dio cuenta de que lo había insultado y nada, y que lo echaba. No le echaba por pesado, no le echaba por tocarlo, no le echaba por abrumarlo, al menos según la versión oficial, lo echaba por haberse sentido insultado debido a la mirada que le echó el capitán argentino. Pero es que esto no acaba aquí, Marcos. Es que, de hecho, aquí es cuando comienza el esperpento que hace célebre esta secuencia. Los argentinos comienzan a rodear al árbitro. ¿Vale? Esta escena es muy típica, ¿no? El árbitro se escabulle corriendo hacia atrás, repitiendo de voz y con gestos que el capitán albiceleste, pues, que se tiene que marchar del campo, que está expulsado. El entrenador argentino protesta al juez de línea. Y ahora Ratín se dirige a la banda a hablar también con él. El árbitro se acerca y se forma un tumulto. Ratín ha decidido que no se va. Y vuelve al campo mientras el banquillo y varios jugadores protestan al árbitro en la banda. Sí, Ratín dice que no se va y eso obliga al jefe de los árbitros, que es el inglés Ken Aston, a bajar al campo y a unirse al sainete. Kreitlein le indica a Ratín de nuevo que se vaya, le pone incluso la mano en la cintura, la mano derecha, y con la mano izquierda le señala que se tiene que ir fuera. Ratín se hace el tonto, se va a hablar con Aston, con el jefe de los árbitros, se señala el brazalete de nuevo, sigue gesticulando. Aston lo agarra del brazo, Aston, que también es un tipo grande, lo agarra del brazo sutilmente para llevárselo, Ratín se zafa, se vuelve a hacer el tonto. En esto que ya han pasado 5 minutos desde la expulsión y el partido está parado. Wembley se va poniendo cada vez más nervioso, los argentinos protestan continuamente al equipo arbitral, el banquillo también. Aston vuelve a agarrar a Ratín, ahora con más fuerza, y Ratín sigue diciendo que no, que él no se va. Por fin aparece en escena pues un señor con gafas que parece ser un traductor. O sea, al final el intérprete parece que aparece por ahí. Y habla con él. Aston agarra de nuevo a Ratín, ahora de los hombros, y este ya se zafa con malas formas, casi forcejeando. Ojo que no la tengamos al final. El árbitro se dispone a reiniciar el partido, pero la mitad de los argentinos siguen en la banda, protestando todos. Y han pasado 7 minutos desde la expulsión y Ratín sigue en pie, sigue a pie de campo. Con el traductor y con Aston. Está alterado y se le leen improperios en los labios. Y finalmente ya, tras 8 minutos, el partido se reanuda. Y se reanuda con los argentinos pues muy muy calentitos. Tan calientes que en la primera jugada el lateral derecho Ferrero recibe una falta de Geoffrey Hurst y empieza a retorcerse rígido, literalmente como si lo hubieran matado. Y está claro que no tiene nada, ha sido un lance del juego totalmente normal. Y ya, ¿dónde está Ratín? Porque después de la que ha liado, de repente desaparece de la imagen. ¿Dónde está? Pues se abre el plano de la cámara y se ve que sigue protestando a unos pocos metros de la línea, pero fuera del campo y aceptando pues que se tiene que ir. El partido continúa y según van enfocando el balón, se va viendo a Ratín caminando hacia el vestuario, entendemos, acompañado de un miembro del cuerpo técnico, en paralelo a la línea, va mirando además el juego, va mirando el campo y sigue avanzando, vaya tras la portería y ya no se muestra nada más. No sabemos ya qué es de Ratín, el partido sigue su curso, pero sí que hubo una cámara que siguió a Ratín. Una cámara que siguió a Ratín hasta que salió del campo y se ve perfectamente como tras 8 minutos de resistencia ya asume que no va a poder cambiar la decisión, se cansa de protestar y, como hemos comentado, comienza a marcharse lento, desafiante, con desplante y se va dirigiendo al público con gestos en los que parece acusarlos de haber comprado al árbitro. Llega al banderín y en el banderín ondea una pequeña bandera británica y él la agarra, la apretuja.
en lo que él pretende claramente que sea un gesto de desafío y de desprecio hacia los ingleses. Y esto, Tony, es lo que se ve, nada más. Así que el resto de la historia, ese que asegura que Ratín se sentó varios minutos en la alfombra de la reina, que comunicaba el palco con el césped, y que al salir fue despedido con cervezas caídas desde la grada, pues no tiene ningún tipo de soporte gráfico, ni imágenes ni fotografías. No hay nada que respalde la versión de la alfombra más allá de crónicas de medios de comunicación, escritos y el propio testimonio del jugador. Es paradójico que el gesto que más trascendió de la rebeldía de Ratín esa noche probablemente nunca existió. Sirvió, desde luego, para añadir lirismo a una situación ya suficientemente surrealista. Que no quedó ahí, sino que se fue exagerando con el paso del tiempo hasta el punto de que el propio Rata, con el paso de los años, aseguraba no solamente haberse sentado en la alfombra, sino que había estado allí unos 10 minutos y que el partido había estado parado unos 30. Es tremendo escuchar a Ratín, es decir, la imagen lo capta desde el momento en el que ya asume que se tiene que marchar hasta el momento en el que se va y no hay ni una sola imagen. Fíjate que habría cámaras, hay una cámara siguiéndolo en movimiento, hay fotógrafos, no hay nada que respalde el hecho de que se sentara en la alfombra de la reina que estaba situada precisamente entre los dos banquillos, ¿no? Y que luego subía al palco. Pero él sigue defendiendo que estaba allí y muchas leyendas, como tú comentas, aseguran que eso sucedió. O sea, surrealista. Pues si volvemos al partido, Argentina con un hombre menos resistió, pero el desgaste acumulado, porque además era una selección que había rotado poco durante el torneo, pues ya va haciendo mella y en el minuto 78 Martin Peters se interna por la izquierda, el extremo no extremo de Inglaterra, centra y Geoffrey Hurst remata en el área pequeña colándose entre los centrales, dos buenos centrales pero se les escapó Hurst, y la peina justo para batir al portero argentino, a Roma. Wembley se venía abajo con la combinación de los dos delanteros del West Ham y los argentinos pues ya bajaron los brazos, llegaron a reclamar fuera de juego, muy picados con el árbitro, pero vamos, no tiene ninguna base, está muy claro que no lo era. Así terminó el partido, 1-0, un gol muy inglés y un gol que contradecía en cierto modo la táctica famosa de Ramsey de los Wingless Wonder, porque el gol fue típicamente inglés, que era todo lo contrario a lo que Ramsey promulgaba. Pues sí, y por si no habían sucedido pocas cosas, al final del partido se produjo otro episodio surrealista y antideportivo. Cuando el extremo argentino Oscar Mas y el lateral inglés Cohen se disponían a dejar los problemas en el campo y a intercambiar sus camisetas pues de manera fraternal. De repente, Alf Ramsey, fuera de sí, interrumpió el mágico momento. Tiró de las camisetas ante la resistencia del argentino y mandó a cada uno para su lado. Unos metros después, Mas, rebelde, se paró junto al otro lateral, Wilson, y le intercambiaron finalmente. No trascendió la reacción de Ramsey ante este gesto de Wilson, pero sí retumbaron muy fuertemente las palabras que esputó al final del encuentro. No intercambiamos camisetas con animales. Ojito, ahí la declaración. Una triste frase que abrió una herida entre ambas selecciones que no se cerró para los argentinos hasta que, bueno, en 1986, con el añadido de la Guerra de las Malvinas, llegó la venganza albiceleste con Maradona vestido de Matarife, con su mano de Dios y el gol del siglo que eliminaban a una buena Inglaterra. Desde luego, Alf Ramsey estuvo moderado en sus declaraciones. Y este partido, Tony, más allá de entrar en la leyenda por esta escena, una de las, por supuesto, más surrealistas de la historia del fútbol, no solo es famoso por hacerse acreedor de un capítulo de Relatos Salvajes, sino que tuvo una influencia decisiva en lo que fue el futuro del fútbol. Porque fue el detonante que desembocó en la aparición de las tarjetas. El inventor de las tarjetas, de esas pequeñas cartulinas que tú has mostrado en varias ocasiones durante el capítulo de hoy, fue precisamente ese jefe de los árbitros fornido, fuerte, alto, que bajó para llevarse a Ratín, Ken Anston,
Ken Aston, además de un gran árbitro internacional, que lo fue, era un pionero, era un inventor. Fue el primero que empezó a vestir de negro, hasta convertir el color en el uniforme de todos los árbitros del mundo, y también fue suya la idea de que los banderines de los linieres pasaran a ser amarillos para que los árbitros pudieran ver mejor cuando los linieres señalizaban. Antes eran del color del equipo local, y dependiendo del color del que vistiera el equipo local, pues imagínate la visibilidad que podía llegar a tener el árbitro de los linieres. Ya retirado y en labores de directivo de los árbitros, tuvo que lidiar con el episodio que estamos contando hoy. Al hecho de que Ratín argumentara pues, que no se había marchado del terreno de juego al no hablar el mismo idioma que el árbitro. Cosa que no se cree ni. Vamos, que se enteró seguro que lo habían expulsado. A esto se sumó que dos jugadores ingleses, los hermanos Bobby y Jackie Charlton, aseguraran no saber que habían sido amonestados por el árbitro alemán. Y fíjate, Marcos, yo creo que esto incluso pudo tener aún más influencia todavía. Ya no era solo el relato del perjudicado, sino incluso los beneficiados, digamos, de este encuentro, le daban un poco la razón, ¿no? Por el tema de la comunicación con el colegiado. Sí, Tony, yo perdón, que probablemente tenga un sesgo a la hora de emitir esta opinión, pero vamos, o sea, puedo llegarme a creer que Bobby y Jackie Charlton no fueran conscientes de haber sido amonestados. De hecho, es verdad que no es tan evidente durante la retransmisión, pero bueno, que Ratín no sabía que había sido amonestado. Igual en una primera instancia con el primer gesto, no, pero es que tuvieron 8 minutos hasta que Ratín salió del campo, así que, oye, excusa de mal pagador. Pero sea como sea, pues esto no podía ser. No podía ser que en un mundial se dieran circunstancias y situaciones tan poco serias como estas. Así que Aston, con su cabeza disruptiva, comenzó a darle vueltas y encontró la inspiración, pues cuando menos lo esperaba, en un semáforo mientras conducía en una calle de Kensington, en Londres, y él relataba así el lance. Él estaba parado en el semáforo, en rojo, y pensó, vale, antes amarillo, podía pasar, ahora rojo, alto, lo asoció con alto fuera y dice, bueno, ya tengo la solución. Nunca más una amonestación o una expulsión creará dudas por no ser visible. Ya tengo el código de colores que necesitaba. Se dice que la idea de las cartulinas fue de su mujer. Aston le habría contado su ocurrencia a su esposa Hilda, que poco tiempo después pues volvió con 2 trozos de cartulina, amarillo y rojo, algo pues parecido a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Con un tamaño que permitía que los árbitros pudieran llevarlas en el bolsillo y de esta manera poder desarrollar su trabajo dentro del terreno de juego. Aston presentó la idea a la comisión arbitral, luego lo presentó en la FIFA y posteriormente fueron aceptadas por la International Board. Acababan de nacer en ese momento estas 2 tarjetitas. Menuda revolución, ¿eh? Ya desde luego un ratín no podía utilizar ese argumento y desde luego es un cambio enorme, ¿no? Como comentábamos al principio, no es el invento de las expulsiones, no es el invento de las amonestaciones, pero sí que las hace visibles, ¿no? Y comienza, gracias a Aston, ese ritual tan conocido a día de hoy y sin el que no concebimos nuestro deporte favorito. Se puso en marcha en el Mundial 70 y fue un soviético, Kaki Astiani, el primer jugador amonestado con una tarjeta amarilla. Y hasta 4 años después no se enseñó la primera roja. Fue el chileno Carlos Caselli, que jugó en España también, será conocido por los viejos del lugar. Carlos Caselli en el Mundial de 1974 recibió una roja ante Alemania Federal por una entrada dura a Bertie Vogts, el lateral mítico también de la selección alemana. Pues hasta aquí llega nuestro relato salvaje de hoy, con una historia bastante peculiar, con una pregunta, seguramente, con la solución a una posible pregunta de Trivial, cuándo aparecen las tarjetas en el mundo del fútbol o cuándo fue esa primera amonestación. Y sobre todo, bueno, ese momento mágico, cómico, surrealista, como lo queráis calificar, de un jugador interponiendo las barreras lingüísticas a lo que perfectamente entendía que era una expulsión de un terreno de juego. Marcos, mil gracias por traernos esta historia. Nada, un placer. La verdad es que ha sido muy divertido documentarse para esta historia.
para quien tenga curiosidad por ver solo el lance de Ratín, iba a decir marchándose del campo, bueno, no marchándose y posteriormente marchándose, hay vídeos muy cortitos, hay vídeos de un par de minutos en los que se muestra lo principal, ¿no?, del lance. Y como comentabas antes, quien quiera ver el partido entero, quien quiera tener el placer de ver a estos jugadores míticos, bueno, pues desarrollar sus habilidades sobre el campo, como hemos dicho antes, algunos de ellos, pero desde luego no eran los únicos que merecía la pena ver. El partido está completo en la web de la FIFA y para quien sea aficionado al fútbol retro, como lo somos nosotros, pues vamos, es un must el poder ver este partido histórico. Como hemos dicho anteriormente, lo pondremos en nuestro cuadro de descripción, tanto en YouTube como en versiones podcast. Al igual que también una entrevista que tiene el propio Ratín, que no tiene desperdicio alguno, dejando volar, yo diría, me atrevo a decir, un poquito su imaginación, ¿no? Ampliando de eso, cuando uno cuenta una historia de hace ya muchos años y le empiezas a poner detallitos, ¿no?, y te queda fantástica, pues algo así, ¿no? Lo dejaremos todo en nuestra cajita de descripción. Y nada, una vez más, agradeceros a todos por estar ahí. Recordad que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, @cafecarlovich, en nuestro canal de YouTube, donde podéis suscribiros, darle like al vídeo, notificaciones, comentarios. Como siempre decimos, hoy traemos de hecho un capítulo por una sugerencia de uno de nuestros grandes seguidores. Estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de sugerencias. Y recordad que también os podéis seguir en nuestras plataformas de podcast, iVoox, Apple, Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.